Y si la razón por la que te sientes agotado, con la mente nublada y envejeciendo más rápido no estuviera en tu alimentación, ni en tu sueño, ni siquiera en tu nivel de estrés. Y si todo estuviera ocurriendo dentro de un sistema tan pequeño que la ciencia moderna solo ha empezado a comprenderlo de verdad hace unas pocas décadas, pero ciertas tradiciones antiguas ya sabían cómo influir en él hace miles de años. En los próximos minutos vas a entender por qué tu cuerpo está perdiendo energía, por qué cada tarde te derrumbas, por qué te cuesta concentrarte, por qué te despiertas cansado incluso después de dormir, y por qué una técnica ancestral podría actuar directamente sobre ese proceso. Esto no es misticismo, esto es biología. Quizá te suene familiar. Llega media tarde y sientes que alguien apaga un interruptor dentro de ti. Lees una página y tienes que volver a empezar porque tu mente se dispersa. Te miras al espejo y notas que algo ha cambiado. No solo por fuera, también por dentro. Menos impulso, menos claridad, menos fuerza. Y lo peor es que muchas personas aceptan todo eso como si fuera simplemente envejecer. Pero puede que no estés envejeciendo como crees. Puede que lo que estés perdiendo no sea juventud en el sentido superficial de la palabra, sino la capacidad de generar energía a nivel celular. Hay una estructura diminuta en tu cuerpo que está en el centro de todo esto. Es tan pequeña que no la ves, pero su estado decide cómo te sientes, cómo piensas, cómo te recuperas y cómo envejeces. Cuando funciona bien, tienes impulso, enfoque y resistencia. Cuando empieza a fallar, todo se vuelve más lento, más pesado y más confuso. Lo más sorprendente es que mucho antes de que existieran los laboratorios modernos, algunos monjes y practicantes de antiguas tradiciones ya habían desarrollado métodos para influir en ese sistema interno. No hablaban con el lenguaje de la ciencia actual, pero entendían algo esencial sobre la energía del cuerpo humano. Y cuando conectas esa sabiduría antigua con lo que hoy sabemos, aparece una posibilidad increíble pero real. Tal vez tu cuerpo no esté roto. Tal vez solo esté esperando la señal correcta. Quieres que continúe con la parte 2. Y si la razón por la que te sientes agotado, con la mente nublada y envejeciendo más rápido no estuviera en tu alimentación, ni en tu sueño, ni siquiera en tu nivel de estrés, y si todo estuviera ocurriendo dentro de un sistema tan pequeño que la ciencia moderna solo ha empezado a comprender de verdad hace apenas unas décadas, pero ciertas tradiciones antiguas ya sabían cómo influir en él desde hace miles de años. En los próximos minutos vas a entender por qué tu cuerpo está perdiendo energía, por qué cada tarde te vienes abajo, por qué te cuesta concentrarte, por qué te despiertas cansado incluso después de dormir, y por qué una técnica ancestral podría actuar directamente sobre ese proceso. Esto no es misticismo, esto es biología. Quizá te resulte demasiado familiar. Llega media tarde y sientes que alguien apaga un interruptor dentro de ti. Lees una página y tienes que volver a empezar porque tu mente se dispersa. Intentas trabajar, hablar, decidir, recordar, pero todo parece ir más lento. Te levantas por la mañana y ya arrastras cansancio. Comes más o menos bien, duermes lo que puedes. Intentas bajar el estrés y aún así sientes que algo dentro de ti se está apagando. Mucha gente escucha esto y piensa lo mismo. Es la edad, es normal, es lo que toca, pero quizá no. Quizá no estás envejeciendo como te han hecho creer. Quizá lo que está ocurriendo es más profundo y al mismo tiempo más concreto. Puede que estés perdiendo la capacidad de producir energía en el nivel más básico de tu biología. Hay una estructura diminuta en tu cuerpo que está en el centro de todo esto. Es tan pequeña que nunca piensas en ella, pero su estado decide cómo te sientes, cómo piensas, cómo te recuperas y cómo envejeces. Cuando funciona bien, tienes claridad, impulso y resistencia. Cuando empieza a fallar, el cuerpo entero lo nota. Todo se vuelve más pesado, más lento, más borroso. Y aquí es donde la historia se vuelve sorprendente. Mucho antes de que existieran los laboratorios modernos, ciertos monjes y practicantes de antiguas tradiciones ya habían descubierto una forma de influir en este sistema interno. No hablaban de moléculas, ni de energía celular, ni de mecanismos bioquímicos, pero describían con precisión los efectos. Hoy empezamos a entender que aquello no era una fantasía espiritual. Era una intervención real sobre la energía del cuerpo. Y cuando unes lo que sabían los antiguos con lo que ahora confirma la ciencia, aparece una idea difícil de ignorar. Tal vez tu cuerpo no se esté rindiendo. Tal vez solo esté esperando la señal correcta. Desde los monasterios levantados en las montañas heladas del Tíbet hasta los antiguos textos de cultivo interno del taoísmo,
El mismo principio aparece una y otra vez. Separadas por distancia, por lenguaje y por símbolos, distintas tradiciones llegaron a una intuición sorprendentemente similar. El cuerpo humano puede ser entrenado para producir más energía, soportar mejor el desgaste y activar una fuerza interna que la mayoría de las personas nunca aprende a usar. En la tradición tibetana, una de las prácticas más conocidas es tumo, a veces descrita como fuego interior. Durante mucho tiempo se presentó como algo casi imposible de entender desde fuera. Los relatos hablaban de monjes capaces de generar calor en condiciones extremas, de permanecer inmóviles en el frío y de controlar estados corporales que para la mayoría parecen automáticos. Durante años, muchos vieron estas historias como exageraciones o como símbolos espirituales. Pero detrás del lenguaje simbólico había una observación física muy concreta. Ellos habían descubierto que la respiración, la atención y la exposición controlada al estrés podían cambiar profundamente la energía del organismo. No usaban el lenguaje del laboratorio, pero describían con precisión un efecto biológico real. Algo parecido ocurrió en la tradición taoísta. Allí no se hablaba de mitocondrias ni de moléculas señalizadoras. Se hablaba de aliento, de esencia, de circulación interna, de refinar la vitalidad. Sin embargo, cuando uno mira más allá de las palabras, el patrón vuelve a aparecer. Respiración dirigida, disciplina corporal, control del calor interno, conservación de la energía y prácticas diseñadas no solo para calmar la mente, sino para fortalecer la vida desde dentro. Para los antiguos maestros taoístas, esto no era una metáfora poética, era una instrucción práctica sobre cómo sostener la fuerza del cuerpo con el paso del tiempo. En la tradición védica sucede algo muy similar. Las prácticas de pranayama fueron transmitidas como métodos para regular la energía vital a través de la respiración. A simple vista, puede parecer una idea puramente espiritual. Pero cuando observas su estructura, vuelves a encontrar el mismo núcleo: ritmo respiratorio, pausas, retención, enfoque y adaptación del cuerpo a estímulos concretos. De nuevo, un lenguaje distinto para señalar un mismo mecanismo profundo. Lo más fascinante es que estas tradiciones no se copiaron entre sí de forma simple, y aún así convergieron. Todas tocaron la misma llave biológica sin disponer de microscopios ni de análisis moleculares. Tal vez por eso este conocimiento se conservó de manera tan reservada. No era un secreto vacío, era un método que exigía disciplina, precisión y experiencia directa. Durante siglos, este saber fue transmitido solo a quienes estaban preparados para practicarlo con seriedad. Y ahora surge la gran pregunta: ¿qué era exactamente lo que ellos habían descubierto, que la ciencia moderna solo está empezando a confirmar hoy? La respuesta empieza en un interruptor maestro que hoy la biología conoce cada vez mejor. Se llama PGC-1-alfa. Puedes imaginarlo como el mando central que le dice a tus células que ya no basta con sobrevivir con un sistema energético débil. Les ordena adaptarse, reparar y construir una red nueva de producción de energía. En otras palabras, cuando este interruptor se activa, el cuerpo recibe la señal de fabricar más mitocondrias y de mejorar las que ya tiene. No es magia, es una respuesta de adaptación. Durante mucho tiempo, el problema del envejecimiento se miró solo como una pérdida inevitable. Menos fuerza, menos claridad mental, menos recuperación, más grasa abdominal, más cansancio. Pero una parte crucial de esa historia está en la capacidad del cuerpo para renovar su infraestructura energética, y ahí entra PGC-1-alfa. Estudios modernos, incluido un trabajo muy citado publicado en Cell hace ya más de una década, ayudaron a mostrar algo clave. Cuando el organismo recibe ciertos estímulos concretos, puede activar rutas que favorecen la creación de nuevas mitocondrias. Es como obligar al cuerpo a modernizar la central eléctrica en lugar de seguir parcheando apagones. Ahora bien, ¿qué tipo de estímulos son capaces de encender ese interruptor? Aquí aparece una idea esencial: la hormesis. La hormesis significa algo muy simple. Una dosis pequeña y controlada de estrés puede hacerte más fuerte. Demasiado estrés te daña. Ningún estrés te vuelve frágil. Pero el estímulo correcto, en la medida correcta, obliga al cuerpo a adaptarse de manera inteligente. Igual que un músculo no crece evitando todo esfuerzo, tu sistema energético tampoco mejora si nunca recibe una señal que lo desafíe. Uno de esos estímulos es la falta de oxígeno controlada durante periodos breves. Esto puede sonar extraño al principio, pero la lógica biológica es sólida.
Cuando reduces el oxígeno de forma segura y temporal, el cuerpo interpreta que necesita volverse más eficiente. No entra en pánico si el estímulo está bien dosificado, se adapta, activa señales de supervivencia, mejora la gestión de la energía y pone en marcha programas de reparación. Es una forma de decirle a tus células que ya no pueden seguir funcionando en modo lento, tienen que optimizarse. Aquí es donde muchas prácticas antiguas estaban adelantadas a su tiempo. La retención de la respiración no era solo un ejercicio de voluntad. Era una forma de generar una señal fisiológica muy precisa, una señal que empuja al organismo a despertar mecanismos dormidos. La ciencia moderna lo describe con palabras técnicas. Los antiguos lo experimentaban en el cuerpo. El segundo gran estímulo es el frío, y su efecto también es mucho más profundo de lo que parece. El frío controlado no solo te hace sentir alerta, activa proteínas de choque térmico, moviliza grasa parda y aumenta la demanda energética del organismo. En respuesta, el cuerpo intenta volverse más eficiente, aumenta la densidad mitocondrial y mejora su capacidad para producir calor y energía. Dicho de forma sencilla, el frío obliga al cuerpo a elevar su nivel interno de rendimiento. Ahora empieza a encajar todo. La técnica antigua de la que estamos hablando combina precisamente estos dos disparadores: hipoxia breve y controlada a través de la respiración y exposición al frío como amplificador biológico. Esa combinación no fue elegida al azar. Es un doble mensaje para las células. Adáptate, repara, vuélvete más fuerte. Por eso figuras modernas como Wim Hof llamaron tanto la atención de investigadores de todo el mundo, no porque representen un espectáculo extraño, sino porque muestran de forma visible algo que antes parecía imposible. El cuerpo puede aprender a responder de otra manera al estrés cuando se le entrena bien. Incluso se han observado vínculos con marcadores de resiliencia biológica, incluyendo el interés creciente por su relación con la inflamación, la energía celular y la protección de estructuras como los telómeros. La ciencia todavía sigue afinando muchos detalles, pero la dirección general es clara. Esto ya no suena a una historia esotérica perdida en el tiempo. Suena a señalización celular, a adaptación metabólica, a renovación mitocondrial. Lo que antes parecía un ritual misterioso, hoy empieza a traducirse en lenguaje molecular. Y esa es precisamente la razón por la que este método merece atención real. No porque prometa milagros, sino porque trabaja con mecanismos que el cuerpo ya reconoce. Esta es la parte más importante de todo el proceso, porque si entiendes bien cómo hacerlo, puedes empezar de forma segura y convertir esta técnica en una señal real de adaptación para tu cuerpo. No se trata de competir contigo mismo. No se trata de aguantar más que nadie. Se trata de enviar la señal correcta, con calma, con precisión y con constancia. Antes de empezar, hay una regla que no puedes ignorar. Practica siempre en un lugar seguro, nunca dentro del agua, nunca mientras conduces, nunca en una bañera o en una piscina, nunca en una situación en la que una pérdida momentánea de control pueda ser peligrosa. Si tienes una enfermedad cardiovascular importante, problemas respiratorios serios, antecedentes médicos complejos o cualquier condición que te genere duda, consulta antes con un profesional de salud. La seguridad va primero. El mejor momento para practicar suele ser por la mañana, con el estómago vacío. A esa hora el sistema nervioso está más receptivo, la mente está menos dispersa y es más fácil mantener la rutina. También puedes hacerlo en otro momento del día, pero intenta que sea en un entorno tranquilo, sentado o tumbado, sin distracciones y sin prisas. La primera fase es la respiración profunda. Haz unas 30 respiraciones amplias y conscientes. Inhala por la nariz o por la boca, llena bien el abdomen, el pecho y suelta el aire sin forzar del todo. El ritmo debe ser continuo, profundo y fluido. No hiperventiles de forma agresiva. No busques marearte. Solo crea un patrón respiratorio intenso pero controlado. Durante esta fase puedes notar hormigueo en las manos, calor suave en el cuerpo, una ligera sensación de ligereza en la cabeza o una mayor claridad mental. En muchas personas esto es normal. Si la sensación es demasiado intensa, reduce la fuerza y vuelve a un ritmo más cómodo. La segunda fase llega al terminar la última respiración. Suelta el aire por completo, de forma natural, y entonces mantén la respiración fuera. Aquí empieza la retención. No fuerces el cuerpo con tensión en la cara, en el cuello o en los hombros. Quédate quieto y observa. Al principio aparecerá el impulso de respirar. Es normal, no significa peligro inmediato.
Significa que tu cuerpo ha recibido el estímulo. Mantén la calma todo lo que puedas sin luchar contra ti mismo. El objetivo no es demostrar resistencia. El objetivo es crear una breve señal de adaptación. Cuando sientas que ya necesitas inhalar, comienza la tercera fase. Haz una inhalación profunda y manténla durante unos 15 segundos. Aprieta suavemente el pecho, nota la expansión interna y luego suelta el aire con tranquilidad. Ese momento de recuperación es parte del proceso. Es como si le dieras al cuerpo una pausa para integrar la señal que acaba de recibir. Ese ciclo completo se repite entre 3 y 4 veces. Con eso es suficiente para la mayoría de las personas. Si eres principiante, empieza con 3 rondas. Si con el tiempo notas que tu cuerpo responde bien, puedes hacer 4, mas no siempre es mejor. La clave aquí es la regularidad, no el exceso. Después de las rondas de respiración, llega el segundo gran estímulo, el frío. Puedes terminar con una ducha fría o con una exposición breve al agua fría durante entre 30 y 90 segundos. Empieza de menos a más. No hace falta convertirlo en una prueba extrema. Basta con un estímulo claro y controlado. Respira con calma, relaja los hombros y evita tensarte. El frío no está ahí para castigarte, está ahí para amplificar la señal biológica. La frecuencia ideal suele ser de 4 a 5 días por semana. Esa regularidad permite que el cuerpo reciba un mensaje repetido de adaptación sin caer en un estrés excesivo. Si un día estás agotado, dormiste mal o no te sientes estable, reduce la intensidad o descansa. Escuchar al cuerpo también es parte de la práctica. Si lo haces bien, esta técnica deja de ser una idea interesante y se convierte en una herramienta real, una herramienta simple, antigua y sorprendentemente precisa para recordarle al organismo que todavía puede adaptarse, que todavía puede mejorar su energía, que todavía puede responder. Lo que ocurre después es donde muchas personas empiezan a entender que esto no va de una sensación pasajera, sino de una adaptación real. Y también es donde conviene ajustar las expectativas. No estamos hablando de un milagro de una noche para otra. No estamos hablando de borrar anos en unos días. Estamos hablando de cambiar la dirección biológica en la que el cuerpo se estaba moviendo. Durante la primera semana, el cambio suele sentirse de una forma muy concreta. Muchas personas notan que la caída de energía de media tarde empieza a suavizarse. Esa hora en la que antes el cuerpo parece apagarse por completo, empieza a sentirse menos pesada. La mente puede estar un poco más despejada. La respiración se vuelve más consciente incluso fuera de la práctica. Y aparece una sensación importante, la de recuperar un mínimo control sobre el propio estado interno. Entre la segunda y la tercera semana, los cambios suelen volverse más estables. El sueño en muchas personas empieza a mejorar, no necesariamente porque duerman muchas más horas, sino porque el descanso se vuelve más reparador. El sistema nervioso comienza a salir de ese modo de agotamiento continuo. La recuperación diaria mejora. El cuerpo responde con más equilibrio. La energía de base deja de depender tanto del café, del azúcar o de la pura fuerza de voluntad, y eso cambia mucho la experiencia de todo el día. En este punto ocurre algo clave. Lo que al principio era una sensación subjetiva, empieza a convertirse en una adaptación funcional. Primero notas que te sientes mejor, luego descubres que te recuperas mejor, después observas que tu metabolismo responde mejor, y finalmente entiendes que debajo de todo eso hay una mejora en la biología que sostiene tu energía. Entre la cuarta y la octava semana, la transformación empieza a ser más profunda. Aquí ya no hablamos solo de sensaciones. Hablamos de adaptación metabólica. Hablamos de una señal repetida que ha llevado al cuerpo a responder. La función mitocondrial puede mejorar. La producción de energía se vuelve más eficiente. La inflamación de bajo grado puede empezar a reducirse. Y en ese contexto, la idea de rejuvenecer deja de sonar como un eslogan vacío y empieza a tener un significado biológico concreto. Rejuvenecer no significa volver atrás de forma mágica. Significa interrumpir un patrón de deterioro y activar un patrón de reparación. Significa que el cuerpo deja de recibir solo señales de comodidad, exceso y estancamiento, y empieza a recibir señales de adaptación inteligente. Eso es lo que cambia el terreno. Después de 8 semanas, muchas personas no solo notan más energía, notan más claridad, más capacidad de respuesta, más sensación de presencia en su propio cuerpo. Y ese es el verdadero giro de esta historia. No naciste para deteriorarte en una sola dirección.
Tu cuerpo fue diseñado para adaptarse si recibe la señal adecuada. La pregunta ya no es si puede cambiar. La pregunta es qué tipo de mensaje le estás enviando cada día. Y aquí está la idea más importante de todas. Tu cuerpo no es una máquina pasiva que se desgasta sin remedio con el paso del tiempo. Tu cuerpo es un sistema vivo, dinámico, inteligente, que está esperando señales. Señales de amenaza, señales de exceso, señales de abandono, o señales de adaptación, reparación y renovación. Eso es lo que vuelve tan poderosa esta técnica. Durante siglos fue protegida, transmitida con disciplina y reservada, a quienes estaban dispuestos a practicarla con constancia. No porque fuera magia, sino porque funcionaba. Hoy, por fin, empezamos a describir con lenguaje científico lo que antes solo podía observarse en la experiencia directa. Lo que parecía un secreto antiguo ahora empieza a entenderse como biología. Y eso cambia todo, porque una vez que conoces la señal, ya no puedes seguir pensando que estás condenado a perder energía cada año sin hacer nada al respecto. Ahora sabes que una parte de ese cansancio, de esa niebla mental y de esa sensación de apagarte por dentro, puede ser una respuesta reversible si el cuerpo recibe el estímulo correcto, pero saberlo no basta. Hay una diferencia enorme entre entender una idea y ponerla en práctica. El cambio empieza cuando pasas del conocimiento a la acción, cuando respiras de forma consciente, cuando entrenas con seguridad, cuando repites, cuando le dices a tu cuerpo, una y otra vez, que todavía puede adaptarse. Así que guarda este video, pruébalo durante la próxima semana con calma y con constancia, y compártelo con esa persona que siempre dice que está cansada, que siente que envejece demasiado rápido, o que ya no se reconoce a sí misma. Si este mensaje te ha resonado, sigue el canal, porque todavía queda mucho por descubrir, pero no esperes más para empezar. Empieza hoy.